Bien, regresamos con Pablo Secada, investigador del Instituto Peruano de Economía, y Mario Rivera, director ejecutivo de TEPSUB. Con ellos vamos a hablar sobre la educación superior técnica en el Perú. Mario, Pablo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. Bien, cuéntenos cuál es el estado actual de la educación técnica en el Perú. Pues si me dejas tomar el tema. Sí. En el IPE hicimos hace unos días, un comentario, parafraseando el título de una campaña publicitaria de una universidad privada cualquiera. Y en esencia el sueño era, alcanza tu sueño, sea universitario. Parafraseamos la campaña y pusimos, alcanza tu sueño, ten una buena educación superior tecnológica. Y rescatamos un trabajo de hace unos años de Gustavo Yamada, que calcula lo que los economistas llamamos el retorno a la educación. O sea, si piensas en tu educación solo como una inversión, en la cual tú inviertes por una cantidad de años para más adelante tener un sueldo superior al que hubieras tenido en ausencia de la educación, se encuentra que la educación superior tecnológica es la que realmente es más rentable. Entonces, esta idea que se nos ha vendido a muchos jóvenes, que es, no estudia, ten tu título, ¿no? Sé universitario, sé alguien en la vida, llega al extremo, digamos, este cliché, no es correcto, es falso. Entonces planteamos la idea de por qué los jóvenes no se animan a ir a la educación superior tecnológica si muestra resultados muy buenos en algunos casos, y TEPSUB es el ejemplo, digamos, paradigmático, ¿no? El que mayor reconocimiento ha conseguido, el que mejores resultados ha conseguido. Entonces por eso se nos ocurrió, para este segmento que ya hemos compartido antes, pasarle la voz a Mario para que cuente un poco qué hace TEPSUB, qué trabas tiene, qué cosas está tratando de trabajar con el Congreso que son positivas también, ¿no? Muy bien. Mario, cuéntanos un poco, ¿cuál es el estado actual de la educación técnica en el Perú? Bueno, en realidad mucho parte de lo que ya mencionó Pablo es en relación a esta percepción que tiene la gente de que el camino está por educación universitaria y no por educación técnica. Tanto en la universitaria como en la educación superior técnica hay instituciones de muy buena calidad y las hay también de muy mala calidad. Y podrían haber oportunidades en realidad similares para el desarrollo de un joven. Pero las normas actuales restringen las oportunidades para un joven que opta por educación superior tecnológica. ¿Cuál es el ratio más o menos que existe entre aquellos que se gradúan o están estudiando educación técnica y aquellos que estudian educación universitaria? Bueno, no tengo las cifras a la mano, pero me parece recordar que el número de jóvenes en la educación superior universitaria es alrededor del doble de los que están en la educación superior tecnológica. Y el otro problema en ello es que mucha de la educación superior tecnológica está orientada en realidad a una formación diría muy especializada y básica, y no a un campo que TEPSUB ha buscado desarrollar, que es un campo de educación con un mayor nivel de aplicación, de diseño, de soluciones. En realidad la educación superior que desarrolla TEPSUB es similar a lo que en otros países se reconoce como un Bachelor of Engineering Technology, o que comúnmente se llama una ingeniería técnica, que es, y por eso las acreditaciones que tiene TEPSUB son tales que lo ponen en el mismo nivel que una educación universitaria en Estados Unidos o en Europa. O sea, la acreditación que tiene TEPSUB, por ejemplo, en Estados Unidos, es de una formación exactamente la misma que hacen algunos de nuestros partners en Estados Unidos, con la Universidad de Purdue, con la que tenemos intercambio todos los años de alumnos. Es una de las mejores universidades en ingeniería, ¿no? Correcto, creo que es más o menos puesto 11 o por ahí, es una de las mejores universidades de ingeniería en Estados Unidos, y tiene todos los años envía un grupo de alumnos a seguir unos cursos en TEPSUB por los cuales la Universidad de Purdue les reconoce créditos. ¿Cuál es la gran diferencia entre la educación técnica y la educación universitaria en cuanto a años, costos, número de cursos, facilidad para entrar al mercado laboral? Bueno, en la educación técnica hoy en día hay una gama muy amplia de ofertas, digamos, no solamente por calidad, sino que también por forma. En TEPSUB, por ejemplo, las carreras tienen alrededor de 160 créditos. La formación total
reúne un 350 y 160 créditos en cada una de sus carreras. Si la comparamos con una universidad que tiene 200 créditos, estamos diciendo la diferencia no es tan grande. Es más, si la comparamos con universidades en Europa o en Estados Unidos, es la misma. Es decir, no hay, es muy similar. La diferencia está en la orientación. Un ingeniero, por ejemplo, en una formación universitaria, está más orientado al análisis complejo, al diseño complejo, a la parte conceptual, a la planificación. En cambio, un profesional formado en TecSoup está más orientado a la aplicación de tecnologías, a la producción, a la implementación de tecnologías y a soluciones prácticas, soluciones aplicadas a las realidades de la empresa. ¿Puede ser que las personas tengan un mayor interés en perseguir la educación universitaria porque siempre se ha vendido la educación universitaria como una especie de logro personal, o sea, que tiene que ver ahí algo más cultural, social, que específicamente laboral? ¿Qué es lo que va a pasar después de que te gradúes? Definitivamente hay mucho cultural, social detrás de ello. Pero también nosotros hemos armado todo un sistema que, o sea, digo, los peruanos hemos armado en base a legislación, normas, todo un sistema que le pone diferencias muy grandes a el que opta por una educación superior tecnológica y al que opta por una educación, por ejemplo, de ingeniería en una universidad. Un egresado de TecSoup puede estudiar maestrías en Europa, puede estudiar maestrías en Estados Unidos, pero no lo puede hacer en el Perú. ¿Por qué? Porque las normas lo impiden, no porque haya una diferencia realmente en concepto. Con diferentes orientaciones, y esto en Alemania es muy claro, ellos hablan de profesionales, bachilleres universitarios con diferentes orientaciones. Entonces, nosotros hemos creado detrás de esta idea social, cultural, de que lo mejor es ser un ingeniero, nosotros hemos creado todas las normas para justificarlo. Todas las normas para restringir al que no tiene esa formación universitaria y darle más facilidades al que tiene la formación universitaria. También en el campo inclusive en el campo laboral, porque existen normas que restringen la actividad laboral de egresados de TecSoup, que no están restringidas para profesionales universitarios, sin que sea en realidad justificado. Bien, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con Pablo Secada y Mario Rivera. Regresamos. Bien, regresamos con Pablo Secada, investigador del Instituto Peruano de Economía, y Mario Rivera, director ejecutivo de TecSoup. Estamos hablando sobre la educación técnica en el Perú. Pablo, ¿cuáles son los retornos sobre la educación técnica si lo vemos desde el punto de vista tanto de salarios como de empleabilidad? No recuerdo los números, pero recuerdo lo que dije hace un momento, que la educación superior técnica salía mejor en el trabajo de Gustavo, y en realidad lo que habría que hacer es aterrizar eso a institución por institución, porque al final mezclar universidades privadas es mezclar universidades, qué sé yo, como la Católica o la Pacífico, con otras que no son tan serias en la enseñanza. Lo mismo con institutos y lo mismo con cualquier parte, ¿no? Una cosa interesante, bueno, ahí lo tenemos. Claro, ahí lo que hemos hecho en el IPES, hemos comparado el retorno de las educaciones superiores universitarias. Ese es no universitario. No universitarias, pública y privada, que eran positivos. Si hubieran puesto acá la universitaria pública o privada, hubieran salido negativos, con otras alternativas de inversión, un poco sugiriendo que el costo de oportunidad de cualquiera de estas es mayor, pero como decía, acá no se está aislando a las que hacen un mejor trabajo, ¿no? Pero quería también retomar otro punto. Cuando hablábamos en el IPE sobre TecSoup y las cosas que ha hecho, y después Mario nos contará más sobre empleabilidad, sobre cómo TecSoup está exportando manuales a Chile, cómo el alumno se sienta en una clase desde la cual ve y él mismo hace procesos productivos que después hará cuando lo empleen. Pensábamos qué podría hacer el Estado para potenciarlo. Podría dar becas. Me contaba Mario antes que Beca 18
se le ha sido otorgada a alumnos que están en TecSoup. Podría habilitar terrenos en grandes proyectos de vivienda en los que hayan soluciones de educación superior tecnológica que se subasten. En algunos casos Pero lo TecSoup mejor no será que esté sería ahí. reformas en el mercado laboral que permita que las empresas contraten a chicos Ya, pero que están... ahí justamente iba. Hay restricciones a la competencia. Así como nosotros dos, que somos, ninguno de nosotros es licenciado en Economía y está acreditado ante el Colegio de Economistas de Lima o del Perú, y por tanto no puede ser, por ejemplo, director de Ocitran o Ocitel. Lo menciono porque a mí me lo propusieron y al final mi maestría en Chicago no servía. Mejor era pues hacer cualquier papercito y presentarlo y que tenga tu licenciatura, siendo bachiller de una universidad, cualquiera que fuera. Igualito ocurre con TecSoup. Hay una serie de restricciones en la legislación que no permiten que egresados de TecSoup sean, por ejemplo, el supervisor de una mina. Está mejor preparado posiblemente que el supervisor de la mina, pero no puede serlo. Entonces, esas trabas a la competencia que impiden a egresados de buenas instituciones educativas superiores tecnológicas deberían empezar eliminándose. Entonces creo que esa debería ser una prioridad de políticas públicas, Sí, porque lo único que son es una restricción que hace que las universidades de mala calidad sigan teniendo alumnos, ¿no? Hay un estudio que leí hace un par de años hecho en Estados Unidos sobre cuál era la variable con la que mejor predecían la empleabilidad. Era una correlación entre empleabilidad, productividad y mercado laboral, y la clave era permitir a los alumnos, a los chicos que estaban terminando el colegio, que ya estaban en esta suerte de bachilleratos tecnológicos, lo que ellos llaman allá el on-the-job training, o sea, el entrenamiento en el trabajo. Entonces ahí el muchacho era de bajo costo, entre comillas, pero le enseñaban a hacer cosas en el trabajo, con eso lograban máxima productividad y en base a eso había un desarrollo... TecSoup ha encontrado, a pesar, digamos, de estas restricciones que hay tanto en el ejercicio profesional, en ciertos cargos, o restricciones que hay también en el mismo sistema educativo, ha encontrado de todas maneras formas de darle éxito a sus egresados. Y ahí parte de ello que desde la misma carrera ellos trabajan con laboratorios muy sofisticados, muy avanzados, como los que tienen las mejores empresas en el Perú. Entonces eso ya les da una primera preparación para que en cuanto salen a sus primeros trabajos en la empresa, que inclusive hay un modelo de pasantías mucho antes de haber egresado, pero ya al salir a la empresa rápidamente logran adaptarse y entrenarse para las necesidades que tiene la empresa. Eso nos ha generado un muy alto nivel de empleo. Creo que en los últimos 15 años nunca ha estado debajo del 95% el nivel de empleabilidad de nuestros egresados, y tienen, después de unos pocos años, remuneraciones encima de los $2.000 en promedio. Entonces realmente hemos logrado éxito a través de este tipo de elementos y introducidos desde la misma formación, lo cual ha implicado una muy fuerte inversión en laboratorios. Mario, ¿cuánto le cuesta TecSoup a un joven? En este momento el costo para un joven, primero que nada, el pago durante sus estudios puede ser cero. O sea, podría estar estudiando un joven con talento sin pagar absolutamente nada. A través de becas. Y no lo hacemos a través de becas, sí hay becas también, pero principalmente a través de crédito educativo, financiamiento. Porque así como ese estudio de Gustavo Yamada, que hace una proyección en el tiempo de generalizando a instituciones, nosotros lo que sí sabemos es que el que estudia en TecSoup puede pagar sus estudios sin ningún problema, porque va a poder pagarlos siendo un profesional posteriormente. Les agradezco a ambos, la visita ha sido más que interesante y espero tenerlos de nuevo para conversar sobre algo que se me quedó pendiente, que era el modelo peruano contra el modelo europeo, que es un poco el benchmark, ¿no? Bueno, esperamos que eso vaya también reformándose. Hoy en el Congreso hay un interés muy grande de la Comisión de Educación en hacer una ley marco de toda la educación superior que posibilite que nos pongamos al día con todas estas corrientes. Les agradezco a ambos. Muchas gracias.